Bueno, nuevamente buenas tardes, bienvenidos a esta segunda sesión sobre taller de autores. Para los que no estuvieron en la mañana, mi nombre es Carolina Reina Otavo, soy Customer Training Specialist para EBSCO Information Services, pero soy entrenadora oficial también para el editor de IEEE. Ahí está mi correo electrónico, cualquier duda, pregunta que ustedes tengan, por supuesto estaré atenta. Si quieren después de la sesión, si necesitan chequear algo adicional, pues con mucho gusto estaré allí. Yo soy bibliotecóloga de profesión, llevo alrededor de más de 10 años de experiencia trabajando en todo el ámbito de unidades, servicios y recursos como los que actualmente la universidad suscribe con este editor. Además de ello, soy entrenadora para el territorio de Chile, Ecuador, Colombia y Panamá. Así que pues dudas y preguntas que ustedes tengan, por supuesto, podemos realizarlas. Vamos a iniciar con la agenda para trabajar en esta presentación. Bueno, esta diferencia de la mañana va a ser un poco más magistral. Es una sesión mucho más teórica para que ustedes puedan conocer todo el proceso que tiene IEEE para que ustedes puedan someter o enviar sus artículos a publicar dentro de este editor. Inicialmente, bueno, voy a retomar qué es IEEE para que ustedes tengan un contexto, porque para IEEE es importante que ustedes hagan parte de la comunidad colaborativa que publica contenido allí. Luego vamos a pasar a herramientas y recursos para autores, parte de ello va a ser magistral, luego les mostraré cómo son los recursos y cómo pueden acceder a ellos. Luego, cómo funciona el proceso de revisión de pares o de publicaciones arbitradas, también les voy a mostrar un poco cómo es ese proceso. Y para finalizar vamos a evidenciar cuáles son los consejos más principales, pues para que no pasen un rechazo por parte de IEEE y las diferentes opciones de publicación, porque hay diferentes enfoques que podemos tener allí. ¿Por qué estamos aquí en esta sesión? Bueno, parte de lo que predica IEEE pues es que ustedes puedan hacer parte de esta gran comunidad. Siempre nosotros nos enfocamos en que tenemos iniciativas, tenemos herramientas que ustedes van a poder aprovechar para publicar ese contenido y por supuesto para hacerlo visible. IEEE es un editor que se preocupa porque el contenido que ustedes sometan acá pues se pueda dar visibilidad a nivel mundial y no de pronto donde quede rezagado y no lo puedan consultar otros investigadores o otros colegas de su área en específico. Algo también importante y es que en esta sesión ustedes van a poder identificar cuáles son las mejores opciones y por supuesto con la premisa de lo que quiere IEEE tanto para ustedes como para ellos como editores es fomentar la investigación y las tendencias tecnológicas que tenemos allí. ¿Por qué debo considerar publicar un trabajo dentro de IEEE? Y es parte de lo que hablábamos en la primera sesión, y es porque IEEE generalmente, casi que en todas las publicaciones de diferentes áreas que maneja, está rankeado, están en posiciones que permite que ustedes también evalúen eso, porque para someter un artículo es importante que ustedes evalúen a dónde lo van a hacer. Aquí hay algunos ejemplos, no están todos, pero hay algunos ejemplos donde ustedes pueden determinar por qué los Journal Citation Report o algunos de los indicadores de las métricas que tienen las publicaciones pues son importantes en el momento de revisar la reputación de esa publicación. Entonces, este es realmente uno de los más importantes. IEEE tiene diferentes métricas, diferentes mediciones y pues asimismo da como un valor agregado a esas publicaciones que vamos a tener. También es importante, como vemos acá dentro de la gráfica, que podamos evaluar cuál es el liderazgo de IEEE dentro de las patentes, ¿cierto? Aquí es importante que ustedes puedan tener que dentro de los 20 principales editores de publicaciones de patentes en IEEE, pues están casi siempre en primeras posiciones. Mírenlos por acá, hay muchos de ellos que realmente permiten que nosotros
pues identifiquemos. Entonces las patentes, que son un documento pues importante por supuesto para la investigación, pues permite que estén allí. Un enfoque importante también de IEEE pues es que los principales editores por supuesto no hacen parte solo de Latinoamérica, sino también está pues Estados Unidos y Europa, que es donde las principales organizaciones de patentamiento están citando al contenido que hay dentro de IEEE. Ahora bien, también hay investigadores de todo el mundo que participan en las diferentes conferencias de IEEE. Entonces, esto también es un elemento importante de por qué deben elegir a IEEE como su editor, a donde pueden someter sus artículos. Ahora pues hay aproximadamente más de 1 millón de conferencias donde ustedes pueden identificar todo el ejercicio que se hace de investigación. Estas conferencias, recuerden que son anuales. Dentro de la página de IEEE podemos ver cuáles son las próximas, cuál es la temática, si realmente para nosotros impactan o no, por supuesto, y pues que podamos trabajar de la mano con otros colegas. Resumen de lo que vamos a trabajar durante esta sesión. Entonces, pasos principales a tener en cuenta al escribir un documento técnico. Estos son los pasos que ha diseñado IEEE como para que ustedes puedan tener un paso a paso, valga la redundancia, de qué es lo que yo debo hacer y cómo lo debo hacer para que realmente mi documento sí sea aceptado, porque recuerden que tienen dos posibilidades, que sea aceptado o que sea rechazado. Entonces, aquí es importante tener en cuenta esas opciones. En primeras posiciones vamos a tener las opciones de publicaciones. Seguido de ello vamos a tener cómo elegir la audiencia, es decir, para quién va ese documento que yo voy a someter. Luego vamos a tener la estructura de ese documento. IEEE tiene unos criterios muy importantes basados en lo que les va a solicitar dentro de la metodología. Cuando ustedes someten su artículo hay una estructura que también la vamos a trabajar. El tema ético, súper clave para IEEE. Esto es realmente no tengo el porcentaje exacto, pero es uno de los porcentajes más altos que hay dentro de IEEE cuando se rechazan los documentos. Entonces hay algunos factores que infieren dentro de esto que también los vamos a ver. Las guidelines o las políticas o criterios que hay que tener en cuenta antes de someter un artículo. Iniciativas, están las iniciativas de Open Access y la opción de Open Access, que también es otra oportunidad que ustedes pueden evaluar en el momento de someter sus artículos. Y por último están los pasos finales. Por supuesto, todo va a variar dependiendo de mi publicación y de mi investigación. Ahora bien, hay dos tipos de opciones de publicación. Está journal o está conferencia. Entonces, eso va a partir de las necesidades que ustedes tengan y de cómo han formulado su investigación. Cuando hablamos de un artículo, de una publicación, para este caso es importante tener en cuenta que debe haber finalizado. Es decir, esa investigación que ustedes están llevando a cabo debe tener unos hallazgos, unos resultados específicos y ya tuvo que haber finalizado. Los resultados originales de la investigación deben ser presentados. Entonces, ahí ya no partimos de propuestas, sino ya partimos de que se ejecutó. Conclusiones claras son hechas y respaldadas por datos. Antes de iniciar me preguntaban que si yo podía, como investigador, podía publicar mis datasets y todo mi código con respecto a la investigación. Partimos de esto. Ahí es donde hay que tener clave que yo tengo que tener pues toda la información complementaria para mi investigación. Artículo de conferencia. Para este caso se puede escribir un artículo de la conferencia mientras que la investigación está en curso, es decir, es cuando yo apenas estoy iniciando con mi investigación. Esta generalmente nosotros la recomendamos para los primeros niveles de la investigación, algunos que están iniciando de pronto con las investigaciones, que de pronto no tienen una experticia y un bagaje frente a X o Y tema, entonces partimos de esta.
Pueden presentar resultados preliminares o destacar los trabajos recientes. También dependerá de la investigación que yo tenga. Podemos tener unos comentarios informales. Algo que tiene la conferencia es que tiene retroalimentación. Entonces, algunos, digamos, si yo trabajo con la conferencia, voy a esperar a que otros colegas puedan iniciar y unirse a mi investigación y sea un punto de partida. Es decir, esta no tiene fines, como yo puedo juntar a más investigadores, que sea un trabajo colaborativo y que de allí parta esa investigación. Generalmente, no debe ser así, generalmente pueden ser artículos cortos, no necesariamente son extensos, y partir de esta que son con menos detalle y menos referencias. Entonces, estas son las dos opciones de publicaciones. Ahora bien, ¿por qué yo debo escoger conferencia o por qué debo escoger journal? Entonces, yo ya sé que parte de ello es revisar qué tan finalizada está mi investigación o si yo apenas estoy iniciando. Eso es un punto de partida. Pero hay otro que es muy importante y es que hay unas ventajas y hay unas desventajas. Para el caso de los journal, las revistas de IEEE citaron 3 veces más a menudo las solicitudes de patentes en Estados Unidos que en revistas de otros editores. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues que mi documento sí o sí va a tener visibilidad, sí o sí voy a tener diferentes opciones de dónde mostrarlo y no solo como que el usuario llegue, busque sobre ese tema y que me aparezca en primeras posiciones. No, hay diferentes opciones de visibilidad. Una desventaja, y es que se rechaza un porcentaje bastante alto de artículos presentados a cualquier publicación profesional. Ustedes van a ver dentro del proceso que lleva IEEE cuando se somete un artículo, ellos son muy estrictos y pasa por diferentes procesos el artículo. Entonces, realmente sí hay un mayor porcentaje de rechazos por diferentes factores o por no tener en cuenta ciertos criterios en el momento de someterlo. Para el caso de las conferencias, pues son reconocidas en todo el mundo, además de que lo podemos visibilizar a través de la plataforma, pues está también el hecho de que se ejecutan en un espacio, como lo estamos haciendo ahora, es un poco más interactivo en comparación al documento y no solo depende que lo vean a través de una plataforma. Entonces, eso sí o sí es una de las ventajas. Según la política que tiene IEEE, si no se presenta su artículo en una conferencia, puede ser suprimido de IEEE. ¿Eso qué quiere decir? Si ustedes presentaron, sometieron y no hicieron parte de la conferencia donde se iba a presentar, pues ya el documento no puede ser ingresado dentro de la plataforma. Entonces, yo tengo que hacer partícipe tanto de la publicación, pero también de la ejecución, de la práctica de esa conferencia. Entonces, aquí son puntos claves para que ustedes evalúen qué puedo hacer yo. Elegir la publicación correcta. Bueno, para este caso también me hacían una pregunta al inicio y es ¿cómo yo hago para saber en qué publicación puedo someter mi artículo? IEEE tiene varias herramientas que les van a ayudar, entre ellas esta que se llama Publication Recommender, que está dentro del centro de autores. Esta herramienta, que la vamos a ver ahora dentro de la plataforma donde ustedes la pueden encontrar, primero les va a indicar cuál es la publicación de IEEE que ustedes pueden elegir. ¿Cómo lo hace? Se va a basar en las publicaciones citadas de las referencias, se va a basar en que, por ejemplo, ustedes tengan el ejercicio de compartir su investigación con un colega o con un experto, porque a veces puede que nosotros tengamos un conocimiento, pero puede haber una persona que tenga mayor conocimiento, entonces aquí hace la opción y lo que hace es que ustedes colocan las palabras claves, registra el contenido para recibir alertas y adicionalmente debe leer como todo el review, debe hacer una revisión de literatura. Entonces, ¿qué es clave acá? Que
antes de que yo someta, antes de que yo utilice esta opción, debo haber leído el scope o el alcance de la publicación. Cuando yo lo lea, y acá, porque acá me va a arrojar este es el paso a paso, que es donde yo selecciono que voy a publicar en la palabra clave de acuerdo a mi investigación, cuando lo quisiera publicar, si tengo palabras claves, y en la parte inferior me mostraría los títulos que pueden ser factibles. Ya cuando yo tenga este listado, yo voy, ingreso a la publicación y reviso el scope o la descripción o el objetivo de esa publicación, porque ese es el primer rechazo. El primer rechazo es que si no cumple con el objetivo principal de la publicación, es automáticamente rechazado. Ni siquiera revisan el contenido, si no cumple y de pronto se va sobre otra línea, es rechazado. Entonces, súper clave esto. Sí, yo ya sé que tengo unas publicaciones dependiendo de lo que haya colocado, pero debo ir a revisarlas con todo el ejercicio que conlleva. Entonces, ahí importante. El factor de impacto no es la única métrica disponible que se puede usar. Hay diferentes estrategias para que ustedes puedan evaluar la publicación. ¿Por qué? Porque puede ser la reputación de un journal, qué tan conocido es, puede ser, y que no sea, por ejemplo, arbitrado. ¿Sí? Es reconocido, pero no es arbitrado. Además, hay que pedir, digamos, o revisar si dentro de mis colegas, dentro de mis grupos de investigadores la conocen, si qué tanto han publicado, si estoy mirando acá dentro del territorio, si estoy mirando fuera del territorio. Entonces, esos son puntos a favor. Otra de las formas de juzgar el valor de una revista para específicamente el área son los números de descargas. Entonces, ¿recuerdan los que estuvimos en la primera sesión? Ahí me muestra cuántas veces fue descargado, cuántas veces fue citado. Entonces, ese es un punto de partida también. Y otras métricas, hay N cantidad de métricas de acuerdo a las publicaciones. Está el Journal Citation, está el Article Influence Score, está el Anger, bueno, hay varios. Entonces, partir de eso es importante, sí, claro, el factor de impacto es importante, pero también hay que tener otras características importantes en el momento de hacer este juzgamiento. Y las métricas están disponibles dentro de la página de IEEE Sport, que fue la que trabajamos en la mañana. Entonces, ¿cierto? Cuando nosotros ingresábamos, podemos identificar estas métricas. Con el título que nosotros consultamos en la mañana, por ejemplo, no tenía el Site Score, pero sí tenía los otros tres. Entonces, puede variar. ¿Sí? Recuerden que las métricas están en la parte final del documento, que es también un punto de partida. Entonces, ahí me va a indicar pues cuál es la medición y las métricas que puedo tener allí. Leer y tener en cuenta que esto puede determinar mi audiencia, súper clave. Aquí cuando yo empiezo a hacer una revisión de literatura del área a trabajar, es importante saber quiénes son, ¿cierto? ¿Cómo lo puedo elegir? Eso está basado en cómo ustedes han publicado, qué tipos de documentos han revisado, si han revisado solo conferencias, si han revisado solo patentes, si han revisado artículos de investigación, eso varía mucho. Entonces, ¿qué es lo importante? Típicamente los estudiantes escriben y presentan artículos de conferencia antes de los journals, siempre. Y eso parte, ¿por qué? Porque de pronto no tienen la experticia. Pero ya cuando yo tengo un gran bagaje dentro de la investigación, yo ya conozco, pues yo ya me puedo ir a mi segunda opción, que son los artículos de investigación, y era lo que hablábamos al inicio de la sesión. Yo ya sé que debo tener unos resultados, unos hallazgos finales en el artículo de investigación. Tipos de publicaciones en journals que utiliza específicamente IEEE. Entonces está los journals tradicionales, que son cuyo copyright, todos sabemos qué es copyright, derechos de autor, ¿alguien no? Listo. Cuyo copyright
es de IEEE solamente. ¿Listo? Entonces, si escogemos el tipo de publicación tradicional, digamos, ese derecho se lo estamos dando a IEEE. Y solamente los que tienen suscripción a plataformas como IEEE Explore van a poder acceder, ¿cierto? Es decir, se cierra. Recuerden que dentro de los filtros había uno que decía suscripción, Open Access o todo. Entonces, si marco suscripción, si estoy sometiendo mi artículo a una publicación tipo tradicional, la voy a poder leer. Si está en Open Access, es diferente. ¿Listo? Open Access. Open Access, como su nombre lo indica, son de acceso abierto, ¿cierto? Entonces ahí no va a importar si yo, Carolina, no pertenezco a una universidad, a una institución que no tiene acceso a los recursos de IEEE, sino que sencillamente navego por internet y puedo consultar el documento. Entonces va a estar de acceso abierto y no necesita, por supuesto, tener una suscripción. Por último están las híbridas. Y ahí es donde ustedes, los autores, pueden elegir que su artículo haya sido publicado en las dos. ¿Sí? Entonces tienen la opción de publicar en las dos. Hay ventajas y desventajas de este trabajo, pero pues por supuesto dependerá de su objetivo, de su alcance de la investigación. Entonces pueden utilizar esas tres opciones. Ahora bien, cuando ustedes seleccionan una publicación arbitrada o una peer review, todos sabemos qué es la arbitrada, ¿no? ¿Todos? ¿No? Por allá no. Listo. Una publicación arbitrada es aquella que ha pasado por un proceso de revisión de pares o de expertos dentro de un área del conocimiento, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a su área, se reúnen varios expertos dentro de esa misma área, revisan su contenido y le da como un tipo de clasificación a esa publicación, porque hay publicaciones académicas, hay publicaciones arbitradas, hay publicaciones profesionales. Entonces, es una revisión adicional dentro de la misma área, por supuesto. ¿Qué buscan específicamente los editores y estos revisores de IEEE? Ellos tienen varios ítems. Número 1 está leer el scope, ¿cierto? Ustedes van a ver, y ahora cuando ingresemos a una publicación, todas tienen el scope, que es como la nota de alcance, la publicación como su objetivo principal. Entonces, eso es clave siempre tenerlo en cuenta. Está también la validación. ¿Qué quiere decir la validación? Con respecto a los datos, si son lógicos, cuál es el resultado, van acompañados de referencias, cómo está estructurado en cuanto a datos numéricos. Súper clave eso también. También está que sea distintivo o novelty. Está muy importante y está muy ligado a que su publicación sea diferencial, ¿sí? IEEE siempre exige, o bueno, más que exige, trata de tener temas diferentes, que estén a la vanguardia o que estén por lo menos en tendencia. Si de pronto que haya un tipo de contenido diferente, el editor como tal trabaja para que ese artículo esté dentro de la plataforma. Entonces, pensar en que ustedes pueden escoger un contenido diferencial. Para este, IEEE recomienda nuevamente la revisión literaria. ¿Qué tanto contenido hay sobre esa temática que yo he elegido? Entonces, súper clave hacer la revisión. La importancia es un artículo significativo para el campo. Entonces, ¿cómo lo veo yo dentro del proceso para resolver un problema, por ejemplo? Si lo está resolviendo, hay alguien que ya estaba trabajando dentro de esa temática, ¿cómo evidenciamos nosotros esos hallazgos? Son preguntas que uno se debe hacer antes de someterlo aquí. Por último estará estas tres opciones. Claridad, bueno, eso sí es súper importante, que sus ideas que están expresadas ahí partan de la claridad, de que sean concisas, de que si de pronto ustedes quieren publicar en inglés, y pues para nosotros la lengua nativa no es ella,
hacer una revisión adicional por el experto para esa área, ¿cierto? Es importante porque a veces nos pasa que hay términos que de pronto nosotros utilizamos en un traductor y pues ustedes al verlos al idioma son un poco incoherentes. Entonces, tener en cuenta eso si lo estoy publicando en un idioma diferente al mío. El interés va alineado, es que debe ser similar al scope, al objetivo principal, siempre resaltan todo el tiempo eso. Y por último, este es un punto, digamos, complejo porque generalmente los rechazos vienen de esta última parte. Generalmente. ¿Por qué vienen de esta última parte? Porque los requisitos de presentación, de formato, el número de palabras, a veces los investigadores no lo miran tanto y se basan más en su contenido, en la estructura, pero dejan de lado la presentación. Y para IEEE es muy importante que ustedes cumplan ciertos parámetros que también los vamos a trabajar dentro de la presentación. Ahora bien, ¿cómo funciona el proceso de revisión de IEEE? Pues realmente es muy similar a los de otros editores, digamos que casi que igual. Es un poco más extenso, pero es realmente igual. ¿Qué hace el jefe de redacción? ¿Recuerdan que en la mañana vimos ese ítem que decía Editor in Chief? ¿Recuerdan? ¿Lo vieron ahí? Él va a estar, ustedes tienen dentro de IEEE ese enlace directo, entonces él realmente es el encargado, él es quien lo recibe. Luego de que lo reciba, que hace la revisión inicial, que es donde es como el filtro y no parte de cumplir todo este proceso, hay dos cosas muy importantes. La primera, que cumpla con el scope, el objetivo principal, ¿sí? Ese sí o sí es el punto de partida. Y la otra es que estén fuera de esta lista. IEEE tiene una lista de autores, prohibidos o digamos como vetados. ¿Qué pasa con esa lista? Y hay algunos autores que cometieron una falta, pero no una falta como ser rechazado solo su artículo, sino una falta un poco más grave, que incluía temas que vamos a trabajar hoy: plagio, ausencia de autores, ¿sí? Entonces ellos son muy estrictos con eso. Entonces ya hay una lista, pues si ustedes están en esa lista, ni siquiera se asomen porque realmente de inmediato los rechazan. Entonces es súper importante tener en cuenta eso. Si el documento está en el ámbito del día a día, se asigna un editor asociado, es decir, luego de que él hace esta revisión, se lo pasa a los editores. Puede ser que se lo envíe a uno, puede ser que se lo envíe a varios para su revisión. Y adicionalmente, ellos envían los comentarios al editor principal. Entonces, luego ese editor principal hace unas recomendaciones, luego va y se revisa en el EIC, que es como un área específica donde se hace toda la revisión de ese documento. Luego, si se acepta o tiene comentarios, porque si existe la posibilidad de que sea rechazado, de que sea aceptado, pero ustedes necesiten comentarios, ¿sí? Entonces hay que hacer ajustes en esto, o en su metodología, o esto no quedó muy claro. Entonces puede que se lo vuelvan a enviar con unos parámetros que hay que cumplir, o si es un rechazo total, porque también puede ser que lo rechacemos en la primera parte del proceso o que lo rechacen casi que en la mitad del proceso. Entonces puede variar. Y finalmente, pues ese mismo centro, ese mismo equipo informa al autor correspondiente de la decisión que se ha tomado. Entonces aquí es importante tener en cuenta esas opciones que hay allí. Ahora bien, ¿por qué los editores y los revisores de IEEE rechazan los papers? Entonces ya miramos dos de las opciones más, digamos, más importantes, y por eso es que siempre hacemos mucho el énfasis del scope. Ustedes van a ver, casi en todas las diapositivas lo estoy diciendo, ¿cierto? Scope, scope, scope. ¿Por qué? Porque ahí es donde me da a mí el punto de partida. Y hay, digamos,
hay graves defectos o graves errores que se cometen durante el sometimiento. Uno, por la interpretación incorrecta, por la investigación fraudulenta, si estoy copiando de otros, si por lo menos de pronto yo lo hice inconsciente, no lo cité, no lo referencié, que puede ser el caso. Entonces por eso es súper clave ahí. Puede que yo no lo haya querido hacer, pero se me fue. Está mal escrito. Entonces hay párrafos que para ellos cuando dicen mal escrito es porque son confusos, ¿cierto? Son confusos. De pronto uno al hacer lectura puede que tenga la misma estructura, pero si no se comprende, ahí ya está como rechazado. No aborda un problema lo suficientemente grande ni avanza en el campo. Si es algo que está repetitivo, que ya se conoce, que dentro de la revisión de literatura ya hay N cantidad de documentos basados en esa temática, pues ahí no, digamos, no va a pasar. Por supuesto que la obra haya sido publicada recientemente, la calidad no es lo suficientemente buena para el journal, también va a depender de los criterios que ustedes tengan en el momento de publicar, y el documento no hace caso lo suficientemente fuerte como para convencer a los revisores. Entonces eso puede sonar un poco cliché, pero pues depende también el enfoque que ustedes le den, porque eso parte de la revisión que ellos hacen y pues son muy estrictos. Responder a los editores o responder a quien nos indicó. Este es un proceso que también requiere que nosotros seamos conscientes. Yo sé que a nadie le gusta, eso está mal hecho, porque uno cree que todo lo hizo bien, ¿cierto? A nadie le gusta que le digan no, eso así no es, porque es parte del ejercicio que nosotros debemos tener. Si es rechazado, ¿sí? Generalmente siempre les van a dar la oportunidad de que ustedes puedan tener una opción de mejora, ¿sí? A no ser de que tengan rechazos éticos, que es como la única que ya no pueden volver. Entonces es importante recibir esas recomendaciones de buena manera. ¿Por qué? Porque cuando ustedes, digamos, vuelvan a retomarlo, pues tienen que tener una comunicación un poco más tranquila, más flexible, cómo les voy a responder a ellos, estar preparados para lo que ellos pues indican, que hay cosas que pues no las van a decir así como suavecito, sino lo dicen así muy seguros de lo que están hablando. Entonces ahí es importante tener en cuenta esto. Escribir una carta de respuesta clara, bien organizada, ser cortés, ser respetuoso, responder a cada ítem que ellos envíen, ¿sí? Porque si ustedes también tienen la justificación o bueno, yo lo tomé por este lado por X y Y razón, pues eso también se puede manejar. No es que ellos digan no, es que si usted no lo hace de acuerdo a lo que nosotros decimos, pues no va a ser válido. No, también ustedes tienen la opción de tener esa retroalimentación con el editor e indicarles por qué tomaron esas decisiones. Indicar la justificación y pues si no ha añadido nueva información o si quiere añadirla después de que ellos lo hicieron, lo pueden hacer dentro del proceso. Entonces ahí está cómo responderlos a ellos. Elementos del manuscrito. Estos son los que debe llevar. Sí, ahí están, digamos que casi todos los conocen, ¿cierto? Entonces, generalmente debe cumplir con ciertos parámetros para cada ítem dentro de ese manuscrito. Está el título, un título que debe tener, que sea específico, que sea conciso, descriptivo, que atraiga. A veces colocamos unos títulos, bueno, no sé si acá en Chile dicen, en Colombia decimos reforzado, ¿sí? Así que es medio armado y mejor dicho poema, entonces generalmente no, al punto, explicar realmente lo que trata su artículo, porque recuerden que no es para nosotros, sino es para una audiencia específica que ya la revisamos en los primeros pasos. Entonces, clave eso. Responder a la pregunta del lector. Si yo estoy diciendo que voy a encontrar las pautas o las directrices o los lineamientos de X y Y proceso o procedimiento, pues el ideal es que pueda encontrar un listado donde esté eso o como yo lo haya planteado. Entonces, súper importante tener en cuenta que responda a ese tipo de pregunta.
Piensen en posiciones de quien lo quiere leer, ¿sí? Entonces yo me pongo en los zapatos de quien va a leer mi artículo. Entonces, ¿será que a mí sí me interesa? Ustedes van a decir, sí, obvio sí, pero no necesariamente. Luego de que ustedes lo lean van a decir, creo que esta palabra no suena, la puedo cambiar. Describa el contenido de un documento utilizando el menor número de palabras posibles. Entonces, aquí hay algo muy chévere que nos indica IEEE y es que ustedes pueden irse a ver otros títulos, ¿sí? Miren el primero versus el segundo. Súper largo, ¿no? Entonces ahí uno ya parte, ¿no? El largo me da como pereza leerlo, ¿cierto? Porque está muy largo. Entonces yo mejor me voy por el que es más resumido, es conciso o al punto, me lleva a lo que yo necesito. El resumen. Aquí en el resumen, pues generalmente se pide que sea conciso, que tenga los resultados obtenidos, que tenga las conclusiones. Este realmente es el paso a paso, generalmente hasta un artículo que uno no someta, sino que sea para la vida académica. Entonces, importante tenerlo. Se exige 250 palabras dentro de ese resumen. Pero ¿qué pasa? Que ellos nos dicen que realmente podemos hacer un ejemplo con más palabras iniciando y procurar de ese que tiene más palabras hacerlo lo más conciso posible. Entonces un ejercicio que es bien interesante, el primero hacerlo como si no tuviéramos un límite de palabras y ya luego empezar a optimizar la cantidad de palabras que tenemos allí. Utilizar palabras claves y términos de índice, escribir en el tiempo pasado, aunque esas declaraciones pertenezcan al momento y algo muy importante que es que dejen como a la expectativa a ese lector, ¿cierto? Entonces, porque si yo ya leí todo en el resumen, pues yo ya no me voy a enfocar en leer el artículo, ¿cierto? Entonces yo ya que en el resumen tenga como algo de expectativa, algo de iniciación a ese documento que me va a parecer interesante para la que yo estoy trabajando. Esto puede ser realmente un desafío porque generalmente uno en el resumen hace todo un parágrafo larguísimo de todo lo que conlleva, pero hay que ser muy estratégicos en el momento de hacer esa publicación. Piense en su futuro lector, en las palabras claves, en el título. Miren este ejemplo que está allí, miren cuántas veces se están repitiendo términos allí, porque generalmente en el resumen, recuerden que también es un metadato para la recuperación. Entonces, si ustedes solo nombran una vez el tema principal, pues hasta ahí se fue su resumen, porque requieren también la recuperación a través de plataformas. Entonces, si yo, usuario, no seguí la capacitación que me hizo Carolina en la mañana y yo coloqué la palabra clave en el resumen, pues imagínense, no va a aparecer, ¿cierto? Entonces, súper importante en el resumen utilizar. Esto es súper clave porque es parte de la recuperación de ese documento dentro de la plataforma. La introducción. La introducción tiene varias partes. Tiene el objetivo, la pregunta que estoy tratando de responder, tiene una motivación, por qué lo está haciendo, entonces es decir que ahí voy a incluir el problema, la solución y la importancia de ese documento que estoy generando. Y además de ello, pues yo ya sé que mi metodología va a estar basada en una revisión de literatura. Entonces, pues puedo mirar otros ejemplos de cómo ha sido publicado, temas, si hay temas con respecto a lo que yo estoy publicando, revisar toda la estructura que hay allí. Hay párrafos que describen el estado de la técnica anterior, por ejemplo, si hablan de un artículo que hayan consultado. En el último párrafo indican lo nuevo, ¿sí? Como para que ustedes dejen el abrebocas, ¿sí? Todos me entienden que es abrebocas, ¿cierto? ¿O es muy colombiano? ¿Sí? ¿Es muy colombiano? Bueno, el abrebocas es como, pucha, como el inicio de algo, ¿sí? Como me vas a mostrar algo que a mí me va a interesar. Entonces yo con ese último párrafo le digo, mire, usted va a encontrar esto que es importante para esto y usted lo puede aplicar por estas y estas razones. Ese es el abrebocas.
No le muestro mucho, pero sí le muestro una parte de lo que puede ser mi trabajo. Bueno, súper clave, 3 o 4 párrafos, máximo, ¿sí? Esa es la clave acá. Metodología. La metodología puede usarse figuras, gráficas, ilustraciones, dentro de la misma. ¿Por qué? Porque a veces el solo texto puede aburrir y dependiendo de mi audiencia. Entonces aquí pues también es un llamado a ser un poco más ilustrativos, más creativos. Si tengo para poner ilustraciones, imágenes, gráficas, pues las puedo colocar. No hay un límite, pero permite que ustedes puedan dividir. Entonces, si en mis conclusiones puedo colocar unos datos, pues puedo llevarlo en figura, en una gráfica, en una tabla, que pueda brindar la mayor atención. En el resultado o la discusión, ¿cómo puede beneficiar a un colega? Aquí realmente esa es la pregunta que nos podemos hacer. Todo va a llevar a que sea claro y conciso, pero aquí es importante determinar. Si estamos hablando de un artículo, de un journal, pues aquí yo debo argumentar bien que por eso tuve esos resultados. Pero si estamos hablando de una conferencia, pues aquí es un punto de partida para otros investigadores, ¿sí? Como que no finalizo acá, sino usted puede tomar esto y basarse en otras investigaciones. Entonces, eso es clave. No es el fin. Entonces, debo tener como esas opciones. Resultados, bueno, utilizar las herramientas, interpretar los resultados de la mejor manera posible, dependiendo de cómo yo lleve toda mi estructura del documento. Si estoy hablando en lenguaje técnico, es porque yo ya sé para dónde va mi documento, porque si estoy hablando para usuarios que de pronto no puedan tener un gran conocimiento o una gran experticia frente a ese tema, pues mejor utilizar un lenguaje natural o un lenguaje básico. Conclusiones. En conclusiones, esta también es sugerida. Entonces, explicar lo que lograron, ¿cierto?, con esa investigación, si es que fue un artículo, si fue un journal, un article journal, o si de pronto quedaron como a la espera. Encontré esto, pero puede ser que haya más sobre esta temática. En lo que se refiere al problema expuesto dentro de la introducción, es decir, se conecta. Si ustedes ven, casi toda la estructura va conectada. Todo tiene una conexión. Entonces, responder o revisar los puntos claves a cada sección, incluir un resumen de las principales conclusiones, iniciando la conclusión, y proporcionar beneficios y deficiencias. Puede ser que obtuvimos un buen resultado, como puede ser que no. Entonces ahí también lo podemos aclarar, si fue adecuada o si ustedes de pronto utilizarían otro tipo de metodología que le puede ayudar a otro investigador, también puede hacer. Y pues sugerir para futuros colegas dentro de la misma temática, pues otro tipo de opciones. Bueno, tipos de mala conducta. Esto es importante y a veces no me gusta hablar de eso porque generalmente no pasa, pero puede que pase. Entonces acá es muy clave tener en cuenta estas opciones que están aquí en la parte superior. Ese sí es un rechazo, vetados, nunca más vuelven a ver a IEEE si quieren someter un artículo allá. ¿Por qué? Porque para ellos esto sí es primordial. Conflicto de intereses. Cuando hablamos de conflicto de intereses es cuando ustedes tienen una relación financiera. Eso es lo que más se presenta, ¿sí? Si encuentran una relación financiera y IEEE lo evidencia, ya entran a esa lista que vimos al inicio. Autores prohibidos. ¿Listo? Es importante tener en cuenta también el plagio. Bueno, el plagio sí todos lo conocemos, ¿no? Si yo copio, pego, ya sé que eso pues estoy incurriendo, y más si no nombro al autor, que son los siguientes dos ítems que van a aparecer allí. Ausencia de la atribución del autor, ausencia de contribución del autor. ¿Por qué? Porque si yo pongo algo como si fuera de otro que iría de la mano con autor, pues con plagio, perdón, pues ahí ya estoy partiendo en un mal comportamiento ético, ¿sí? No solo para IEEE, sino para nosotros como profesionales. Entonces, aquí ellos sí son muy, muy estrictos con eso.
Entonces, si hubieron, no sé, 15 autores, pues 15 autores colocamos. Súper importante ponerlos ahí en esa base. En esta imagen que ustedes ven aquí en la parte inferior, si ustedes ven esa imagen, asústense, porque ahí ya les dijeron, no vuelvan por acá. ¿Listo? Entonces, esa es como la alerta. Y ya ahí ya no hay nada que hacer. No da oportunidad de que envíen comentarios de la carta bonita, respetuosa. Ya no los permiten avanzar. También es importante, antes de la publicación, el autor debe firmar ciertos acuerdos. Esto es más para el tema de los derechos de autor. Entonces, esto también depende de digamos, de la publicación que ustedes sometan. Entonces, si nosotros hablamos de un autor de conferencia, debe firmar únicamente el primero, el de IEEE Copyright Form. Entonces, si somos autores de conferencia, debemos firmar ese que indica que IEEE va a tener los derechos de su trabajo. ¿Listo? Si está publicando en un journal de IEEE, tiene las dos opciones, tanto el copyright como el Creative Commons, las dos opciones. Si es una publicación Open Access, va a mantener los derechos de autor de su trabajo a través de la licencia del Creative Commons. Entonces, digamos que hay diferentes posiciones. Pero si ustedes están publicando tradicionalmente, no es de acceso abierto, tiene que firmar el primer documento, que es el de Copyright Form, el que tiene IEEE. Es decir, que pues yo ya estoy cediendo mis derechos de ese documento al editor, que es IEEE. ¿Listo? Lista de verificación. ¿Dudas o preguntas hasta el momento? ¿Tienes varias? Listo, entonces, si quieres las dejamos para el final. Yo sé que este tema deja para muchas preguntas, entonces si quieres las dejamos para el final. Listo. IEEE tiene diferentes políticas de publicación luego de ser aceptado. Entonces, puede variar también dependiendo de cada publicación. Entonces, hay algunas que tienen ciertos criterios, pero pues eso dependerá de cada publicación. Cuando ustedes la seleccionen, van a poder conocer todas esas publicaciones. Prepararse para una revisión de pares en IEEE ha creado una lista de comprobación. Ellos tienen una lista de comprobación que ustedes pueden revisar de acuerdo a cada artículo. Asegurarse pues que no pierda ninguno de esos criterios, porque eso también es parte de que no se pueda incluir dentro de las revisadas por pares. Entonces eso es allí importante. Mientras se prepara para enviar el artículo para revisión por pares, debe tener en cuenta lo que acabamos de hablar, las guías de cada publicación. Acuérdese que deben servir como autores al artículo y que puede tener varios autores. Comprobar que tiene todos los documentos, si hay materiales complementarios, si está, por ejemplo, el dataset que me decían ahora, pues todo debe ser enviado. Y adicionalmente, IEEE no aconseja más que, digamos que tiene esa condición, y es que ustedes deben tener el ORCID, ¿sí? Entonces, necesitan crear el perfil, ¿sí? Recuerden que ORCID es como un perfil asociado, es como una red social investigativa, ¿cierto? Donde ustedes como que se hacen, digamos, famosos entre el área de investigación. Entonces, exige que tenga esa opción. Ahora bien, cuando nosotros vamos a someter un artículo, ya luego de que hicimos la estructura, ya que sabemos todas las políticas, es importante identificar cuáles son las instrucciones. En esto no me voy a detener porque lo vamos a ver ahora en vivo. Pero cada publicación tiene ese submit. Todos lo hemos visto, ¿cierto? Dentro de IEEE, cuando ingresamos al journal, a la página del journal, él lo tiene allí en la parte superior. Entonces, ahí cuando yo le doy clic, hay dos posibilidades. Uno, que me lleve a mi centro de autor,
que puedo conectarlo con la cuenta que tengo en IEEE Explore, que ahí te respondo una de las preguntas de la capacitación anterior. Entonces, algunas publicaciones tienen y las puedo conectar con esa cuenta, pero hay otras que no, que yo tengo que crear otra cuenta. ¿Por qué? Porque recuerden que dentro de IEEE no solo está IEEE Editor, sino hay otros, ¿sí? Entonces hay parte de las políticas, directrices, lineamientos que tiene ese editor. Entonces aquí se sale un poco lo que estamos trabajando el día de hoy, porque allí ustedes es donde deben revisar cómo se publica, porque no son las mismas directrices. ¿Listo? Entonces ahí súper importante. También, si su objetivo es enviar un paper para conferencia, cada uno también va a tener sus propios lineamientos, sus propios requerimientos. Entonces miren que también dentro de los resultados, bueno, hoy no lo vimos, pero dentro de los resultados hay un ítem que me lleva a la página de esa conferencia. Entonces ahí yo voy a poder revisar los lineamientos porque no son iguales, puede variar. ¿Listo? Bueno, y asegurarse, bueno, lo que hablamos ahora, asegurarse de que deben estar el día de la conferencia. ¿Sí? Si no, pues no va a ser efectivo el sometimiento de ese documento. Hay otra política, digamos, de publicación de artículos en IEEE, y es que si su trabajo fue aceptado, ahora está esperando el día de la publicación, pues ellos tienen unas políticas que se indican aquí en esta presentación. Entonces, ¿cuáles son? Entonces ahí vemos que hay como un proceso para cada uno de ellos. Entonces, antes de que se envíe, la versión de pre-sometimiento es una versión que me va a permitir a mí decir que lo tengo, que va a ser revisado por pares, ¿cierto? Y yo tengo que cumplir con ciertos parámetros. Entonces, si voy a hacer eso, debo tener en cuenta esta opción, ¿cierto? Debe ser publicado en estos sitios o en el sitio de la web de la institución, repositorio, en una revista académica. Ese es el sitio web de específicamente la política de revisión. Y no cuenta como publicación anterior, ¿no? Súper importante. Eso así lo plantean ellos en el momento en que ustedes lo envíen, antes de que lo envíen a revisión por pares. Otro, se debe acá tener en cuenta que si el artículo fue enviado para someterlo a publicación de revisión de pares, aquí en esta versión es cuando ya fue enviado y el autor puede publicar en diferentes posiciones. Entonces está en el sitio web del autor, ¿cierto? Si ustedes tienen un sitio web, lo pueden publicar allí. O también en el de la institución, para este caso en el de la universidad, si están partiendo su investigación desde la universidad, por supuesto, porque puede ser que ustedes lo hagan de forma individual, y también puede ser del financiador. Si el financiador es si ustedes pues tienen una persona quien está aportando recursos para esa investigación, entonces también puede ser así. Y en una red de colaboración académica compatible. Entonces estas son como las pautas para en qué momento pueden ustedes publicar. Recuerden que va a variar dependiendo del tipo de publicación que ustedes tengan, dependiendo de los derechos de autor, si lo están cediendo a IEEE, porque ya ahí cambia un poco esta política. Bueno, y aquí en esta versión es importante que se debe agregar en la primera página, pues la nota donde fue publicada. ¿Listo? Versión aceptada. La versión aceptada es ya cuando, digamos, efectivamente IEEE dice sí, y ustedes también van a poderlo publicar en el sitio web, en el de únicamente en el de ingenierías, en el repositorio con 24 meses de embargo o dependiendo de los requerimientos. Todos sabemos que es embargo. Esta mañana lo indiqué. ¿Hay alguien que no? Listo. Entonces el embargo debe tener cuando yo lo publico, es decir, no lo puedo hacer, si lo publiqué durante este año, no lo puedo hacer visible, sino esperar efectivamente esos 24 meses de embargo, que son 2 años. Ya sabemos que es restricción de la visualización. También incluir
y el copyright de IEEE, pues ya estamos cediendo derechos, entonces si ya cumplí con ese parámetro, debo saber que pues no hace parte de mi autoría personal, sino de la autoría del editor, súper clave ahí tener en cuenta. Y si lo tengo en otras posiciones, pues tengo que borrarlos. Generalmente los editores envían una alerta. Siempre envían una alerta si encuentran un documento que esté publicado donde no sea aceptado. Entonces ahí lo van a enviar. Y la última versión es dependiendo también del acuerdo que fue firmado. Puede variar, ¿cierto? Entonces, si yo publiqué en un híbrido, puede variar. Si publiqué en un tradicional, si publiqué en un Open Access, pues entonces debo cumplir con estas opciones. Igual son casi que en las 3 categorías requiere permiso de IEEE para ese documento en específico. Aquí vamos a hablar un poco de lo que es el acceso abierto y todo el auge que está teniendo en sí, porque es algo que impacta notablemente a las publicaciones. Parte de lo que quiere decir es que el artículo se pone gratuitamente o free a disposición del lector en el momento de su publicación. No requiere suscripción. ¿Qué es eso de suscripción? Que yo a través de una institución acceda a ese contenido. Entonces, yo lo estoy dejando gratis en la web. Si yo coloco el título en Google, me va a llevar a donde está, digamos, integrado, que para este caso sería IEEE, y me lo arroja en mis primeros resultados. A menudo es respaldado por un cargo. Bueno, hay un cobro que se hace para este tipo de documentos que puede ser pagado por ustedes. Si están trabajando de la mano con la universidad también entraría a hacer ese pago, o de su financiador. ¿Sí? Hay que hacer un pago para este tipo de documentos. Y puede incluir diferentes derechos de autor o acuerdos de licencia que la publicación tradicional lo pida. Entonces ahí también puede variar, también va a variar de acuerdo a cada publicación. Traigo a colación las revistas depredadoras porque es un caso que se presenta mucho con este tipo de contenido. Las revistas depredadoras es un modelo de negocio editorial que generalmente no están dentro de IEEE y lo que hacen es explotar ese contenido, cobrar tarifas de publicación o a los autores por una revisión de pares que es mínima. Acá es importante tener en cuenta varias opciones. ¿Por qué varias opciones? Porque ustedes acá deben evaluar muy bien ese tipo de publicaciones depredadoras. ¿Cómo yo puedo identificar? Desde la página web de la publicación. Las métricas, los criterios que vimos durante toda la presentación, cómo está en los en los rankings, si tiene ranking. Bueno, hay algunos que van a Scopus, a Web of Science, que miran el cuartil, todo ese tipo de cosas me permiten a mí determinar si esta revista es depredadora o no. ¿Por qué? Porque estoy trabajando con este modelo de acceso abierto, que es donde más se presentan estas publicaciones. Para el caso de IEEE, tiene un programa de acceso abierto que es con evolución, y lo que permite es que ustedes puedan trabajar con este tipo de iniciativa. Ahí en la página web realmente es un resumen muy chiquito, porque realmente hay una gran cantidad de iniciativas que tienen hacia el modelo de acceso abierto y que pues permite que ustedes tengan una mayor exposición, mayor visibilidad al contenido que se publica a través de estas opciones. Entonces igual hay revistas híbridas, hay multidisciplinarias, y pues que nosotros las podemos identificar allí muy bien. IEEE también tiene algo que fomenta que sus investigaciones no queden como allí guardadas, ¿sí? Entonces esto también es un punto de partida para ustedes. Si yo decido someter artículos a IEEE, pues ¿dónde voy a tener esas herramientas? ¿Solo es a través de la plataforma, o puedo tener otros recursos alternos donde mi investigación pueda tener visibilidad o exposición? Aquí están todos estos. Esta mañana vimos CodeOcean, que es un recurso alterno donde ustedes también pueden interactuar, crear su cuenta, donde hay códigos abiertos de investigaciones, y hay otros recursos alternos como este donde hay
artículos únicamente para el área de ustedes de ingeniería, y pues todos los tiene IEEE. O aquí, por ejemplo, donde hay un espacio específico para los datasets. ¿Quién me preguntaba sobre eso? Tú. Entonces aquí hay un espacio específico también para los datasets. Son opciones que pueden encontrar allí. Otra opción que tienen, y esto lo vimos en la mañana, entonces, así como ustedes pueden seguir a unos autores específicos, pues ustedes pueden estar allí. La fotico ahí de ustedes y que otros colegas puedan seguirlos, puedan estar pendientes de esa publicación que ustedes tienen y además tener un seguimiento, ¿sí? Qué tanto han visto mi documento, cómo estamos de métricas, quién lo está visualizando, cada cuánto, en un periodo de tiempo y pues todo un perfil que es súper importante que tenga el enlace a ORCID y que el ORCID pues lo estén alimentando porque si no, pues puede quedar por allí pendiente. ¿Listo? Múltiples herramientas que tiene IEEE para que ustedes puedan publicar. Bueno, más que publicar es que vean el trabajo que realizaron. Entonces acá ustedes pueden ver plantillas de redes sociales, opciones para artículos de revistas tradicionales y de acceso abierto, consejos de plantillas, todos estos trabajos que ustedes ven acá es parte de la ayuda que IEEE ofrece a sus investigadores, a los estudiantes, a quienes quieran someter y pues realmente está dentro de la suscripción que ustedes tienen. Entonces son opciones que pueden trabajar. Hay todo un centro de autor, ahora les voy a mostrar parte de ese centro que ustedes tienen para todo. Miren, hay templates, hay ayudas de referencias, hay toda una cantidad de opciones para que ustedes puedan aprovechar. También están los tutoriales, cómo publicar. Esto que yo les acabo de decir, hay en un tutorial. Si ustedes quieren volverlo a retomar, aunque fue grabada la sesión, entonces también la van a poder retomar. Sitios claves para recordar. Ahora les voy a mostrar algunos de ellos para que ustedes también puedan encontrarlos directamente dentro de la plataforma de IEEE Explore, porque todos están allí. Todos me van conectando sin necesidad de salirme de allí. Algunos de los contactos, todos ellos están para que ustedes también les puedan hacer preguntas, por supuesto en inglés, ¿cierto? Porque los editores pues todos están allí y pues ahí de acuerdo a cada una de estas opciones ustedes los van a poder contactar. Este paso es el paso que hicimos en la mañana, que es la creación de la cuenta. Entonces con la creación de la cuenta yo ya puedo dirigirme hacia las otras herramientas como investigador y cómo someter mi artículo. Entonces acá voy a pasar a mi plataforma de IEEE. ¿Recuerdan la que vimos en la mañana? Listo, entonces acá lo primero que yo les recomiendo nuevamente es crear la cuenta. ¿Listo? Yo ya sé que la creación de la cuenta incluye diligenciar un formulario, colocar mi apellido, mi nombre, todas estas opciones. Una vez yo tenga mi cuenta creada, listo, entonces, creación de cuenta. ¿Dónde creo mi cuenta? Entonces, estamos aquí en IEEE Explore, ¿cierto? Que ese es el primer paso. Cuenta, parte superior derecha. Aquí está, ¿cierto? Ahí yo puedo crear mi cuenta. Ahí tengo mi formulario básico, una cuenta donde va nombre, apellido, una pregunta de seguridad, correo electrónico, password y aceptar. Realmente es muy sencillo y automáticamente ustedes le digan crear cuenta, ya pasa a esta pantalla. Entonces ya pasa a esta opción que está aquí en la parte superior, ¿cierto? Ahí yo ya estoy logueada, yo ya ingresé, yo ya creé mi contraseña. Esta opción que ustedes están viendo en la parte inferior es cuando yo ya generé una búsqueda dentro de IEEE y yo ya ingresé al título de publicación. ¿Cómo lo hice? Yo aquí realicé una búsqueda, ¿cierto? Miren acá la búsqueda, en vez de ingresar por título al PDF o al HTML, ingresé acá,
Ahí a donde estoy ingresando al título de publicación que a mí me interesa someter mi artículo. Entonces yo acá ¿qué tengo? Someter mi manuscrito y aquí en la parte derecha tengo estas opciones, que todas estas opciones son para ustedes. Entonces, si yo quiero someter mi manuscrito, que miren que aquí también está, yo le voy a dar clic y ahí automáticamente me va a llevar acá, ¿cierto? Para ese título de publicación, el que yo acabo de seleccionar, que tiene IEEE al inicio, no necesito crear una cuenta de autor nuevamente. Me va a servir para todas las que me lleven a este mismo ítem. ¿Listo? ¿Qué va a pasar? Que aquí, luego de que yo coloque mi cuenta en el portal de autor, me va a llevar a esta pestaña. Y ahí que tengo que poner la cuenta que tengo con IEEE. Entonces, a esta opción. Luego de eso, me va a llevar acá. Entonces, ahí ya estoy en el portal de autor. Entonces, como estoy ya en el portal de autor, me dice usted no tiene envíos. Acá hay dos opciones. Una, que yo someta y otra, que pueda encontrar un título. Entonces, si yo le doy clic acá, él me va a mostrar, miren lo que muestra. Todo lo que trabajamos durante la presentación, y ahí está el candadito. Esa es una opción. O si yo soy muy nuevo, acá, en la parte inferior, puedo darle clic donde dice encontrar publicación y me llevó al recommender, al publication recommender. Entonces, ¿cómo lo utilizo? Entonces, yo quiero acá publicar en las dos, tanto en conferencias como en journal, o solo en journal, o solo en conferencias. ¿Qué tengo que hacer acá? Colocar palabras, miren ahí lo que pasa, me arroja términos que pueda tener relación, selecciono. Cuando quiero publicar, entonces le voy a decir, no sé, por allá en mayo, no sé, junio, es un ejemplo. Y acá si quiero puedo colocarle palabras claves y aquí le digo mis recomendaciones. Y mira, ahí me salen. Artículos, publicaciones no hay para conferencias. ¿Por qué? Porque está muy básico. Solo escogí un tópico. Entonces él ahí me va a mostrar. Entonces ese es el primer ejemplo. Si yo quiero, me devuelvo acá. Miren aquí en la parte superior, esto es en mi cuenta de autor de las publicaciones que van amarradas de IEEE. Recuerden que son diferentes. Yo aquí abro y aquí voy a tener, ¿por qué no me lo arrojó? Bueno, no me está llevando al autor. Mírenlo acá, esto era lo que les quería mostrar. Este es el centro de autor que me lleva allí, no sé por qué me está llevando otra vez a mi conexión. Este es el centro de autor donde va a estar toda la información que vimos al finalizar la presentación. Los tutoriales, todo el paso a paso, si quiero publicar un artículo, qué puedo hacer yo aquí en la parte inferior, si quiero generar una búsqueda. Esta es como su herramienta para hacer, digamos, ejecución y desarrollo del artículo. ¿Sí? Si quieren retomar nuevamente, si olvidaron lo que trabajamos el día de hoy, ahí es donde les va a dar como un ABC. Está incluido. Pero si yo consulto una publicación que no dice IEEE al inicio, como esta, Big Data, no tiene IEEE al inicio, con ella sí no va a funcionar la cuenta. Con ella, cuando yo le dé clic acá en Submit, me va a llevar a crear una cuenta diferente. ¿Por qué? Porque ese no es del editor del IEEE. Entonces ahí ya se sale un poco lo que trabajamos el día de hoy. Ya es con las directrices de ese editor específico. ¿Listo? Entonces esa sería como la diferencia. Ahora sí, dudas, preguntas, observaciones, esa sería toda la sesión de taller de autores, o bueno, un poco de las herramientas que ustedes puedan tener para
publicar en IEEE, ven que tienen un paso a paso, igual ahí dentro de la plataforma también hay tutoriales, guías, presentaciones sobre este recurso. Dime. Bueno, ahí yo te devuelvo la pregunta. Me dicen que si el título puede llevar siglas. Si yo no conozco el tema, pero me interesa parte del título, yo como lector podría identificar la sigla en otra parte del documento o me interesaría más verla inmediato en el título. Yo creo que para ahí es muy importante tener en cuenta que las siglas, aunque se pueden colocar, darle como una descripción ahí mismo, porque finalmente parte del título es el inicio a consultarlo. Y si yo ya parto de que no entiendo la sigla, pues yo ya puedo dejar. Entonces, si bien lo puedes colocar, pero también sería una evaluación para ti de para quién va. ¿Sí? Si tú ya tienes en claro que tu audiencia son solo investigadores que son expertos dentro de esa área, pues de pronto ni les va a interesar que tenga como el desglose. Pero si tu investigación va a otro tipo de nivel, pues ahí también puede variar. Bueno, sí, acá me preguntan que si la conferencia es en Alemania y no hay presupuesto para ir a Alemania, el sometimiento se cancela. Sí, tienes que ir. Sí, tienes que ir, pero eso también depende de quién es tu financiador, si lo estás haciendo con la institución, porque generalmente hay un presupuesto para ese sometimiento. Bueno, no sé si la universidad tenga ese tipo de ayuda, generalmente la tiene, pero pues puede que sí. Si no vas, ya pues no, digamos, no es viable que esté ahí dentro de IEEE. Dime. Si al menos va un autor, sí, lo importante es que el autor que haya publicado vaya ya a la conferencia, sí es importante eso. Pues dice, bueno, no sé esa alternativa que podría ser viable, pero no sé si la tomen. Dice, digamos que en todas las directrices dice que debe ir, pero sería una buena opción, online. Bueno, el conflicto de interés generalmente, bueno, la pregunta está basada en cómo es ese tipo de comportamiento que ya no es ético frente al conflicto de interés. El conflicto de interés y el que más mira IEEE es la relación financiera. Es decir, que tú estés recibiendo como una financiación adicional por ese documento o que, no sé, pertenezca a una organización y tú estés trabajando de la mano porque hay conflicto de intereses, ¿sí? Es más como que vean que tú la publicación no la estás haciendo por solo el sentido académico, sino que tú estés como trabajando para financiarlo, más porque IEEE pues es sin ánimo de lucro. Si se somete un artículo y es rechazado, yo puedo argumentar o bueno, defender mi posición, sí. Realmente los canales de IEEE están para eso, pero generalmente cuando son rechazados, pues no, digamos que no está la opción. También depende del rechazo, ¿no? Porque hay rechazos, como lo vimos, que tú puedes, digamos, dar como la mejora a esa parte o indicarles a ellos por qué tomaste esa decisión frente a alguna de las posiciones que ellos están tomando con tu artículo, que también se puede presentar. Depende también del rechazo. Lo que les digo, si es un rechazo de plagio o conflicto de intereses. Bueno, ahí hay como dos preguntas, ¿no? Una es cómo ellos están manejando todo el tema de tendencias, como lo del chat GPT, todo lo de inteligencia artificial. Pues si ustedes se dieron cuenta, dentro de la plataforma hay solo un ítem donde dice cuáles son los tópicos que están en tendencia y cuáles son los más buscados allí. Entonces digamos que en cuanto a qué está haciendo, es la visibilidad que tiene dentro de la plataforma. ¿Sí? Entonces, ellos trabajan constantemente porque ese tipo de información se pueda mostrar a todos los investigadores y no solo por la herramienta, sino a través de las conferencias. Entonces, por eso es que por eso es que organizan tantas conferencias de todas las tendencias tecnológicas. Entonces, digamos que ellos se enfocan mucho en visibilizar. ¿Sí? Ese realmente es un objetivo principal y
Por eso dentro de la publicación y dentro de los criterios que ellos exigen para publicar es que ustedes tengan nuevos temas. ¿Sí? Ese es como un criterio, que sea distintivo, que no sea un poco trillado, entonces eso es lo que trabajan. Pero pues sin duda alguna ellos tienen una cantidad de herramientas también para dar visibilidad, que fue también lo que vimos al final. Hay una cantidad de herramientas que se pueden utilizar para conocer todo este tipo de recursos, todo este tipo de contenido que hoy se está acomodando. La otra pregunta era basado en qué herramientas hay para las malas prácticas, para prevenirlas. Bueno, IEEE de pronto como editor solo parte de tener lineamientos y guías, pero yo creo que eso es un trabajo en conjunto con el equipo de biblioteca. Sí, porque realmente el equipo de biblioteca es quien da las pautas y es quien concientiza a los estudiantes del tema de derechos de autor, de por qué es importante utilizar los gestores, de por qué es utilizar los estilos de cita. Creo que eso es más, IEEE no nos dice a nosotros, no, usted puede prevenir esto y esto haciendo esto, no, realmente creo que eso es un ejercicio más de conciencia. Sí, que realmente ellos no tienen como unas notas o herramientas que permitan disminuir eso. No, la verdad no, pero yo creo que eso es más del ser humano, ¿no? Digo yo, no. Eso es más posición mía, pero pues puede variar. ¿Listo? Bueno, pues nuevamente muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, hasta luego.